El temor por una recesión es real. Durante las últimas semanas, los pésimos datos de empleo, la falta de crecimiento económico y la inestabilidad han provocado una situación muy comprometida en los principales mercados, con fuertes caídas en el S&P 500 y el Nasdaq, Bitcoin volviendo a tocar los $53.000 marcando su segundo mínimo desde febrero, y el sentimiento de los inversores hundiéndose en un pozo del que parece que van a tardar bastante en salir. ¿Pero qué está pasando, Hugo? En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre varios temas muy importantes que están condicionando el rendimiento del mercado y que podrían también causar fuertes movimientos en los próximos meses con los temores de una posible recesión. Además, hablaremos de otros temas importantes como la situación de Ethereum, que ha generado bastante polémica esta semana a raíz del poco interés institucional por este activo, amenazando al futuro de sus ETF. Pero antes de nada, acuérdate que este vídeo no es una recomendación de inversión, que tienes que hacer tu propio análisis y nunca invertir un dinero que no te puedas permitir perder. Y también te voy a pedir, como no, que destroces el botón me gusta, que ayuda un montón al canal. Muchas gracias. Antes de empezar, quería hablaros del patrocinador del vídeo de hoy, DeFi Technologies, un proyecto del que hablamos hace unas semanas y que han anunciado una serie de novedades y logros muy importantes. Y es que después de unos meses bastante positivos, DeFi Technologies ha cerrado su mejor trimestre financiero, registrando más de $98 millones en ingresos, de los cuales más de 66.5 millones han sido en beneficios netos. ¿Y cómo ha podido alcanzar una cifra tan positiva si todo está cayendo? Pues todo esto ha sido gracias al importante modelo de negocio y ecosistema que han montado, con el que mediante su principal impulsor, Valor Asset, se ha metido de lleno en el sector de los ETF, lanzando un ETP cripto en Europa, contando además con un modelo de trading y arbitraje con el que ya han generado casi $100 millones en pocos meses, una serie de factores que hacen que DeFi Technologies sea una opción interesante a seguir de cerca. Vuelve el miedo extremo. Después de un verano relativamente tranquilo, el mes de septiembre ha empezado con el temor de una nueva recesión, devolviendo el color rojo a los mercados. Empezando por el S&P 500, esta semana ha sido muy dura para las 500 mayores empresas de los Estados Unidos. De hecho, si nos fijamos en la evolución, solo en los últimos 5 días, el índice ha caído un 3.64%, o lo que es lo mismo, más de 204 puntos, de los cuales casi 100 se esfumaron durante la jornada del viernes, con la llegada de los datos de empleo y otra serie de anuncios que aumentaron la incertidumbre entre los inversores. Algo que también se replicó en el Nasdaq, con una caída bastante importante también que casi duplicó a la del S&P 500, dejando la jornada del viernes una bajada de un 2.55% y 436 puntos, y durante la semana más de un 5.4 y casi 1000 puntos. Desde luego una auténtica sangría, sobre todo teniendo en cuenta que estos índices no acostumbran a tener tanto movimiento como el sector cripto. De hecho, solo para que puedas ver todo en perspectiva, y tal y como publicó ayer Watcher Guru, durante la primera semana de septiembre más de 1.78 billones de dólares se han esfumado del mercado de valores de los Estados Unidos, destacando caídas en las tecnológicas como Apple, un 4%, Nvidia cayendo casi un 14% y superada por Broadcom con más de un 14.9% y AMD con casi un 9%. Algo que tampoco ha sido muy diferente en el sector de los servicios tecnológicos, con Google desplomándose más de un 7%, Meta más de un 4%, incluso Microsoft un 3.34%. Y en general, salvo en algunas pocas excepciones, dejando el color rojo y fuertes caídas en la mayoría de las principales empresas y acciones, lo que junto con la incertidumbre de una posible recesión ha hecho que el miedo vuelva a adueñarse de los inversores. De hecho, si miramos el índice de miedo-codicia del stock market, este ha caído otros 7 puntos, inclinándose de nuevo hacia el miedo, a la espera de la decisión de la Fed esta semana que viene. Algo que, como de costumbre, se ha reflejado también en el mercado cripto, con el sentimiento de los inversores no solo alcanzando el miedo, sino llegando a caer hasta los 23 puntos en el momento de la grabación de este vídeo, y situándose una vez más en el miedo extremo. Una situación complicada que ha arrastrado a las criptomonedas, dejando los portafolios en rojo de la mayoría de los inversores, caracterizado principalmente por Bitcoin, que después de tocar los $53.000 el pasado viernes ya acumula más de un 8% de corrección semanal y más de un 20% en los últimos 90 días. O la de Ethereum, que ha estado involucrado en bastante polémica durante esta semana, tal y como repasaremos al final del vídeo, y como consecuencia se ha desplomado hasta los $2.200, registrando casi un 40% de caída en los últimos 90 días. ¿La recesión es inevitable o no?
después de ver la auténtica masacre que hemos tenido en los mercados durante la primera semana de septiembre, uno de los principales responsables de este movimiento y de la gran inseguridad que tienen los inversores está siendo la posible recesión, que tras haberla evitado en 2022 y en 2023 ahora ha vuelto a resonar. Para ello nos tenemos que remontar un mes atrás, concretamente en agosto, momento en el que se anunciaron los datos de empleo de julio, con unos resultados bastante más débiles de lo esperado que hicieron que los mercados financieros empezaran a descontar la posibilidad de una recesión. Y además se juntó con la subida de tipos en Japón y los malos datos de empleo, que acabó arruinando las apuestas del carry trade contra el yen. Y todo incitó a que se empezara a resonar la posibilidad de que la Fed tuviera que tomar serias medidas, e incluso se llegó a barajar la posibilidad de que hubiera una reunión de emergencia para bajar los tipos o que se llevara a cabo una bajada fuerte de 50 puntos básicos en septiembre. Pero, ¿qué tienen que ver los tipos aquí? Pues esto es algo que comentamos hace una semana cuando hablamos de la importancia de la bajada de tipos. Y es que históricamente las bajadas de tipos han venido acompañadas de una recesión, principalmente provocada por haber alargado mucho el periodo de tipos altos y haber destruido la economía. Un factor que provoca lo que se conoce popularmente como el hard landing, es decir, un aterrizaje forzoso. Un término que ocurre cuando la economía se contrae bruscamente debido a los esfuerzos del Banco Central por controlar la inflación, aumentando las tasas de forma brusca o no bajándolas a tiempo y provocando con ello que la economía acabe arrastrándose hacia una recesión. Y es que un hard landing está principalmente caracterizado por una rápida caída de la economía, un aumento del desempleo y una reducción de la actividad económica. Por todo ello, en agosto, tras los malos datos, los inversores empezaron a plantearse lo peor, lo que provocó una oleada de liquidaciones enorme y una caída bastante considerable en todos los mercados, incluso en Bitcoin pasando desde los casi $70.000 a los 49 en apenas unos días. Sin embargo, la situación se fue relajando en el transcurso del mes y ante la falta de reacción por parte de la Fed, que no llevó a cabo ninguna bajada de tipos de emergencia, los inversores se fueron enfocando en el mes de septiembre, con los siguientes datos y la esperada bajada. Lo que nos ha trasladado hasta esta semana, que ha sido bastante movidita y llena de acontecimientos muy importantes. En primer lugar tenemos el pasado 4 de septiembre, cuando el resultado de los primeros datos de desempleo de la semana, que fueron peores de lo esperado, provocó que las plataformas de predicciones como Polymarket empezara a dispararse la posibilidad de que la Fed recortara los tipos de forma agresiva. Un hecho que además se agravó con el anuncio del funcionario de la Fed, Goolsbee, que afirmó que las posibilidades de una recesión estaban aumentando viendo los datos registrados y la sensación general en el mercado. Lo que acabó por explotar durante el pasado viernes con los últimos datos que tenían que publicarse y que no fueron demasiado esperanzadores. Empezando con la cifra de nuevas nóminas agrícolas, que fue bastante inferior a lo esperado, marcando los 142.000 en lugar de los 165.000 que se esperaban, y con la tasa de desempleo que, a pesar de que fue exactamente la misma a la esperada de un 4.2%, se juntó con más comentarios de otros miembros de la Fed como Waller, quien también sugería recortar los tipos cuanto antes para evitar una recesión. Y es que, como comprenderás, ver a miembros de la Fed que estén asustados tomando decisiones extremas y teniendo que anunciar recortes altos o reuniones de emergencia no es algo que dé demasiada estabilidad al sector financiero, lo cual se ha ido traduciendo esta semana en los principales mercados, dejando fuertes correcciones, inseguridades y miedo ante la posibilidad cada vez mayor de que sea demasiado tarde para evitar una recesión. ¿Y ahora qué es lo siguiente? Estamos viviendo una situación muy complicada y en especial algo que ya hemos remarcado en varias ocasiones. Un ciclo en el que nos han estado vendiendo una ilusión que se distancia enormemente de lo que está pasando de verdad. Con un nivel de endeudamiento récord, con una burbuja financiera y que, a pesar de haber controlado la inflación recientemente, con una bajada de tipos que está llegando muy tarde y que no sabemos si realmente tendrá efecto o la economía ya está demasiado debilitada. Sin embargo, lejos de todo este ruido, considero que aunque esta situación sea comprometida y después de ver el mercado subiendo en el mes de marzo con Bitcoin en $73.000, las aprobaciones de los ETF, con una política más abierta con las criptomonedas y algunas altcoins como Solana o BNB volviendo a brillar, volver a ver fuertes bajadas y miedo extremo no es plato de buen gusto. Pero como siempre digo, estas correcciones son sanas y sobre todo necesarias para dejar a muchos inversores fuera, y tarde o temprano esta situación seguramente se revertirá.
Por eso mismo, en momentos de tanta incertidumbre hay que tener la mente fría y ser fiel a nuestra estrategia de inversión. Y sobre todo, saber ver y aprovechar las oportunidades que aparezcan en lugar de lamentarse por lo que estamos atravesando. Y recuerda que el dinero de verdad se hace cuando el mercado baja, no cuando sube. Ahora toca seguir sembrando o simplemente esperar a que todo cambie para poder recoger los frutos. En cuanto a la situación del mercado y hacia dónde vamos, las próximas semanas van a ser decisivas para la evolución de los datos y la decisión de la Fed. Empezando en primer lugar por ver si bajan los tipos 25 puntos tal y como se espera o si realmente están asustados de que sea tarde y deciden adelantar la bajada o hacer una bajada brusca de 50 puntos. También veremos cómo reacciona el mercado ante esta decisión y si esta plantea dudas y miedo de una nueva recesión. Y por último, hay que recordar que en menos de 2 meses son las elecciones de los Estados Unidos, un hecho que sin duda también va a ser determinante y que podría marcar un cambio de tendencia en los mercados. Por todo esto, las próximas semanas puede que sigamos viendo más caídas y mucha volatilidad, y no me sorprendería ver a Bitcoin perdiendo incluso los $50.000 si la Fed hace algo especial que pueda tener un impacto negativo en los mercados o si siguen dando señales de recesión. No obstante, la parte positiva es que todo esto podría dar un giro de 180 grados en noviembre con las elecciones de los Estados Unidos si es que hay un cambio de gobierno más favorable con las criptomonedas y con la economía en general. Además, también hay que sumarle que la bajada de tipos, aunque en un principio puede ser negativa y genera incertidumbre y miedo de recesión y de hard landing, a la larga es un hecho bastante positivo, porque alivia presión en el sistema financiero, lo que permite abaratar los costes al solicitar préstamos y en general fomentar el consumo. ¿Está Ethereum en problemas? El otro gran protagonista de esta semana ha sido Ethereum, que se ha metido en una gran polémica después de ver cómo algunos solicitantes de los ETF han empezado a cerrarlos, como es el caso de Vanek, que el pasado viernes anunció que cerrará y liquidará su ETF de futuros de Ethereum, a lo que se sumó el anuncio de WisdomTree, que presentó una solicitud para retirar la petición de registro de su ETF Spot de Ethereum. Una serie de noticias que impactaron y sorprendieron bastante a los inversores, que veían como el interés institucional por este activo era cada vez menor, hasta el punto de no solo registrar pésimos resultados en los últimos días de los ETF de Ethereum, sino ir más allá y cerrar los ETF. Lo que se reflejó de forma inmediata en el precio tras la noticia de WisdomTree, que se desplomó ayer más de un 7% llegando a los $2.100. ¿Pero realmente está Ethereum en problemas, Hugo? Al final hay oferentes de los ETF que prefieren dejar pasar este momento de mayor incertidumbre en el mercado y anular los ETF y reactivarlos una vez se calmen las cosas, ya que es necesario que el mercado esté más calmado para que los inversores empiecen a rotar su capital hacia activos que sean más arriesgados y más volátiles. Por eso mismo no veo un gran problema en todo esto, sino que es parte de un proceso de adaptación y en el que habrá que esperar a que las condiciones del mercado realmente acompañen para ver cuál es el impacto real de estos ETF. Pues esto es todo por hoy, muchísimas gracias por haberme acompañado hasta el final. Recuerda, como siempre, destrozar el botón me gusta, suscribirte y sobre todo activar las notificaciones, que durante la primera hora respondo a todas vuestras dudas y comentarios. También me puedes seguir en mis cuentas de Instagram, X y Telegram, donde publico todos los días. Muchísimas gracias por estar aquí, que ya sabes que sin ti esto no sería posible. Que tengas un día increíble y nos vemos en el próximo vídeo. Save to invest and have healthy pockets.